Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 45. Santiago. Lección asignada del 18 al 24 de noviembre de 2019. Se titula Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. A medida que lea la epístola de Santiago, fíjese en las frases que le llaman la atención y anótelas. ¿Qué siente usted que debe hacer para vivir conforme a esas verdades? Anote sus impresiones a continuación. A veces, un solo versículo de las Escrituras puede cambiar el mundo. La Escritura de Santiago, capítulo 1, el versículo 5, parece ser un simple consejo. Si necesita sabiduría, pídela a Dios. Mas cuando José Smith, con solo 14 años, leyó ese versículo, pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de su corazón, como se lee en José Smith Historia, el versículo 12. Siendo inspirado de esta manera, el joven José obedeció la admonición de Santiago y procuró sabiduría de Dios mediante la oración. Y efectivamente, Dios se la concedió abundantemente. Y José recibió una de las visitaciones celestiales más notables de la historia, la primera visión. Esa visión cambió el curso de la vida de José y condujo a la restauración de la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Todos nosotros somos bendecidos en la actualidad gracias a que José Smith leyó Santiago 1, el versículo 5, y actuó en consecuencia. ¿Qué encontrará usted en su estudio de la Epístola Universal de Santiago? Quizás un versículo o dos cambien su vida, o la de algún ser querido. Podría hallar guía para cumplir su misión en la vida, hallará motivación para hablar con amabilidad y ser más paciente. Sea cual sea la inspiración, permita que esas palabras, como dice en Santiago 1, el versículo 21, se introduzcan en cada fibra de su corazón. Recuerde recibir con mansedumbre la palabra, como escribió Santiago, la cual puede salvar sus almas. Como subtítulo, ¿quién era Santiago? Esto es correspondiente al libro de Santiago. En general, se cree que el autor de la epístola de Santiago era un hijo de María, la madre de Jesucristo, y por lo tanto un medio hermano del Salvador. Se menciona a Santiago en los versículos de Mateo, capítulo 13, el versículo 55, en Marcos 6, el versículo 3, en Hechos, capítulo 12, el versículo 17, así como en el capítulo 15, el versículo 13, en el capítulo 21, el versículo 18, y también en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, y capítulo 2, versículo 9. A continuación leeremos estos versículos donde aparece Santiago, comenzando con Mateo 13, el versículo 55, que dice lo siguiente: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? A continuación leeremos Marcos capítulo 6, el versículo 3, que dice lo siguiente: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. A continuación leeremos en el libro de Hechos el capítulo 12, el versículo 17, que dice lo siguiente: Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora leeremos Hechos capítulo 15, el versículo 13, que dice: Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. A continuación leeremos Hechos capítulo 21, el versículo 18, donde dice: Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos se hallaban reunidos. A continuación leeremos Gálatas capítulo 1, el versículo 19, donde menciona:
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Para finalizar, leeremos en Gálatas capítulo 2, el versículo 9, que dice: Y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. De estos pasajes se infiere que Santiago era un líder de la iglesia en Jerusalén y que había sido llamado a apóstol. Como subtítulo: Soportar con paciencia conduce a la perfección. Esto es correspondiente a Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 al 4, así como Santiago, capítulo 5, los versículos del 7 al 11. A continuación leeremos Santiago 1, los versículos del 2 al 4, que dicen lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A continuación leeremos Santiago capítulo 5, los versículos del 7 al 11, que dicen lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez ya está a las puertas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que se sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto la finalidad del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esperar puede ser difícil, como enseñó el elder Dieter F. Uchtdorf del Cornus de los Dos Apóstoles. Él dijo: queremos lo que queremos y lo queremos ya. Por tanto, la idea en sí de la paciencia puede parecer desagradable. Esto lo dijo en el discurso Continuemos con paciencia, disponible en la Leona de Mayo de 2010. Luego de que usted haya leído o escuchado en Santiago capítulo 1 los versículos del 2 al 4 y en Santiago 5 los versículos del 7 al 11 que leímos en este bloque, mediten lo siguiente. ¿Cuál diría que es el mensaje principal de Santiago en cuanto a la paciencia? Medite brevemente. A continuación escucharemos el discurso Continuemos con paciencia por el presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia, el cual fue pronunciado en la Conferencia General de abril de 2010. Oigámoslo. Mis queridos hermanos, es maravilloso estar aquí con ustedes y sentir el Espíritu en este lugar. En la década de los 60, un catedrático de la Universidad de Stanford dio inicio a un modesto experimento para poner a prueba la fuerza de voluntad de los niños de 4 años. Puso frente de ellos un malvavisco grande y les dijo que podían comérselo o que si esperaban 15 minutos, podían comerse 2. Entonces dejó a los niños solos y los observó desde el otro lado de un espejo falso. Algunos comieron el malvavisco de inmediato. Otros no esperaron más que unos minutos antes de ceder a la tentación. Y solo un 30% logró esperar todo el tiempo. Fue un experimento de leve interés y el catedrático pasó a otras áreas de investigación porque, en sus propias palabras,
No es mucho lo que se puede hacer para que los niños no coman malvaviscos. Pero siguió el rastro de los niños con el pasar del tiempo y se empezó a percatar de una correlación interesante. Los niños que no supieron esperar enfrentaron dificultades en etapas posteriores de la vida y exhibieron más problemas de comportamiento, mientras que los que esperaron demostraron la tendencia a ser más positivos y tener mayor motivación, tuvieron calificaciones mejores, ingresos superiores y disfrutaron de relaciones más sanas. Lo que comenzó como un sencillo experimento con niños y malvaviscos se convirtió en un estudio trascendental que parece indicar que la facultad de esperar, de ser paciente, es un rasgo clave de la personalidad que puede predecir el éxito posterior en la vida. Esperar puede ser difícil, los niños así como los adultos lo saben. Vivimos en un mundo que ofrece comida rápida, mensajería instantánea, películas a pedido y respuestas inmediatas a las preguntas más triviales y a las más profundas. No nos gusta esperar. Algunos incluso sienten que les sube la presión si su fila donde están en el supermercado se mueve más despacio que las otras. La paciencia, la capacidad de aplazar por un tiempo nuestros deseos, es una virtud preciada e inusual. Queremos lo que queremos y lo queremos ya. Por tanto, la idea en sí de paciencia puede parecer desagradable y amarga. No obstante, sin paciencia no podemos agradar a Dios, ni llegar a ser perfectos. De hecho, la paciencia es un proceso purificador que refina el entendimiento, aumenta la felicidad, centra la acción y ofrece la esperanza de la paz. Como padres sabemos cuán imprudente sería satisfacer todos los deseos de nuestros hijos. Pero los niños no son los únicos que se echan a perder cuando siempre reciben satisfacción inmediata. Nuestro Padre Celestial ya sabe lo que los buenos padres logran aprender con el tiempo. Para que los hijos maduren y logren su potencial, deben aprender a esperar. Cuando tenía 10 años de edad, nuestra familia se convirtió en refugiados en un nuevo país. Siempre había sido buen alumno, por lo menos hasta que llegamos a Alemania Occidental. Allí mis vivencias educativas fueron muy diferentes. La geografía y la historia que estudiábamos en clase eran distintas. Antes aprendía ruso como segundo idioma y ahora era el inglés. Eso me resultaba difícil. Es más, había momentos en que de veras pensaba que mi lengua sencillamente no estaba diseñada para hablar inglés. Debido a que gran parte de mis estudios me resultaba nuevo y extraño, me atrasé. Por primera vez en mi vida empecé a preguntarme si tendría la inteligencia suficiente para los estudios. Por fortuna, tuve un maestro que me enseñó a ser paciente. Me enseñó que el trabajo firme y constante, la perseverancia paciente, me ayudaría a aprender. Con el tiempo, las materias difíciles empezaron a tener sentido, incluso el inglés. Empecé a darme cuenta de que si me aplicaba de forma constante, aprendería. No fue inmediato, pero con paciencia sí sucedió. De esa experiencia, aprendí que la paciencia era más que sencillamente esperar a que pasara algo. La paciencia exigía esmerarse de forma activa por lograr metas dignas y no desalentarse cuando los resultados no se dieran enseguida o sin esfuerzo. Aquí tenemos un concepto importante. La paciencia no es ni una resignación pasiva, ni dejar de actuar por causa de nuestros temores.
Ser paciente significa esperar y perseverar de forma activa. Significa persistir en algo y hacer todo cuanto podamos, esforzarse, tener esperanza, ejercer la fe y enfrentar las dificultades con fortaleza, incluso cuando los deseos de nuestro corazón se retrasan. La paciencia no es solo sobrellevar las cosas, sino hacerlo bien. La impaciencia, por otra parte, es síntoma de egoísmo. Es una característica de los ensimismados. Es el resultado de una afección demasiado común conocido como el síndrome de creerse el centro del universo, el cual lleva a las personas a creer que el mundo gira en torno a ellas y que todos los demás son solo actores de reparto en esa gran pieza teatral de la vida mortal en la cual solo ellas tienen el papel protagónico. Cuán diferente es esto, hermanos míos, de la norma que el Señor nos ha puesto como poseedores del sacerdocio. Como poseedores del sacerdocio y representantes de Jesucristo, debemos servir a los demás de acuerdo con su ejemplo. Por algo es que tarde o temprano, prácticamente toda la lección sobre el liderazgo en el sacerdocio hace referencia a la sección 121 de Doctrina y Convenios. Ahí en pocos versículos el Señor dicta una magistral lección sobre el liderazgo. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Las prácticas y los rasgos de personalidad que se describen en estos versículos son el cimiento de la paciencia según Dios y se encuentran conectados de manera inseparable al servicio eficaz en el sacerdocio y en calidad de patriarcas. Estos atributos les darán a ustedes fuerza y sabiduría al magnificar sus llamamientos, al predicar el Evangelio, al hermanar a los integrantes del quórum y al prestar el más importante de los servicios en el sacerdocio, el que ocurre dentro de las paredes de sus propios hogares. Recordemos que una de las razones por las que Dios nos ha confiado el sacerdocio es para que nos preparemos para recibir bendiciones eternas, al refinar nuestra naturaleza mediante la paciencia que el servicio en el sacerdocio requiere. Así como el Señor es paciente con nosotros, seamos pacientes con aquellos a quienes servimos. Comprendamos que ellos, igual que nosotros, son imperfectos. Ellos, igual que nosotros, cometen errores. Ellos, igual que nosotros, quieren que los demás no los juzguen de inmediato. Nunca pierdan las esperanzas en nadie, y eso incluye que no pierdan las esperanzas en ustedes mismos. Creo que en algún momento de nuestras vidas todos podemos identificarnos con el siervo de la parábola de Cristo que le debía dinero al rey, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Los hijos de Israel esperaron 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Jacob esperó 7 largos años a Raquel. Los judíos esperaron 70 años en Babilonia antes de poder volver a reconstruir el templo. Los nefitas esperaron una señal del nacimiento de Cristo, incluso sabiendo que si la señal no llegaba, perecerían. Las pruebas que enfrentó José Smith en la cárcel de Liberty hicieron que aún el profeta de Dios se preguntase: ¿hasta cuándo? En todos esos casos, el Padre Celestial tenía un propósito al pedir a sus hijos que esperaran.
A cada uno de nosotros se le pide que espere a su manera. Esperamos respuestas a oraciones, esperamos cosas que por el momento nos parecen tan correctas y buenas que no logramos entender por qué el Padre Celestial se demora en contestar. Recuerdo cuando me preparaba para recibir capacitación como piloto de combate. Dedicamos gran parte de nuestra capacitación preliminar para hacer ejercicio físico. Todavía no sé por qué se consideraba que correr sin parar fuera una parte tan esencial de la preparación para ser un piloto. Sin embargo, corrimos y corrimos un poco más. Cuando corría, empecé a darme cuenta de algo que francamente me inquietaba. Una y otra vez me pasaban hombres que fumaban, bebían y hacían todo tipo de cosas que eran contrarias al Evangelio, en especial a la palabra de sabiduría. Recuerdo que pensé, un momento, ¿no se supone que soy yo el que tiene que poder correr sin desmayar? Pero me sentía agotado, como para desmayarme, y me pasaban personas que no cumplían la palabra de sabiduría. Confieso que en ese entonces eso me inquietaba. Me preguntaba, ¿en verdad la promesa es verdad o no? La respuesta no llegó de inmediato, pero con el tiempo descubrí que las promesas de Dios no siempre se cumplen con la rapidez o la forma que nos gustaría, sino en el momento y a la manera de Él. Años después comprobé sin duda las bendiciones temporales que llegan a los que obedecen la palabra de sabiduría, además de las bendiciones espirituales que enseguida llegan al obedecer cualquiera de las leyes de Dios. En perspectiva, sé con certeza que las promesas del Señor, si bien no siempre son rápidas, siempre son seguras. Brigham Young enseñó que cuando había algo que él no lograba comprender plenamente, le decía al Señor, dame paciencia para esperar hasta que pueda entenderlo por mí mismo. Y entonces Brigham oraba hasta llegar a comprenderlo. Debemos aprender que en el plan del Señor, a veces nuestro entendimiento nos llega línea sobre línea, precepto tras precepto. En resumidas cuentas, el precio del conocimiento y del entendimiento es la paciencia. A menudo los profundos valles de nuestro presente solo los comprenderemos al mirarlos desde la perspectiva de las montañas de nuestras vivencias futuras. Con frecuencia no podemos ver la mano del Señor en nuestras vidas sino hasta mucho después de que pasen las pruebas. A menudo, las épocas más difíciles de nuestras vidas son las piedras esenciales de los cimientos de nuestro carácter y sirven para preparar el camino hacia las oportunidades, el entendimiento y la felicidad. La paciencia es un atributo divino que puede sanar almas, abrir tesoros de conocimiento y entendimiento y convertir en santos y ángeles a personas comunes. La paciencia es un fruto del Espíritu. Tener paciencia es seguir con algo hasta el fin, es postergar al placer inmediato a fin de recibir bendiciones futuras, es controlar la ira y refrenarse de decir cosas hirientes. También es resistir el mal, incluso cuando éste parezca enriquecer a los demás. Tener paciencia significa aceptar lo que no se puede cambiar y encararlo con valor, gracia y fe. Significa estar dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Al final, tener paciencia significa ser
firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor, a toda hora de cada día, incluso cuando hacerlo sea difícil. Como dijo Juan el Revelador, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia es un proceso de perfección. El Salvador mismo dijo que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. O, como dice otra traducción del texto griego, con vuestra paciencia ganaréis dominio de vuestras almas. Tener paciencia quiere decir perseverar en la fe, sabiendo que a veces es al esperar y no al recibir que más crecemos. Así era en los días del Salvador y sigue siendo así en nuestra época, porque en estos últimos días se nos manda: continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Voy a parafrasear al salmista de antaño. Si pacientemente esperamos a Jehová, se inclinará a nosotros, oirá nuestro clamor y nos sacará del pozo turbulento y pondrá nuestros pies sobre una roca sólida. Pondrá en nuestras bocas cántico nuevo y cantaremos alabanzas a nuestro Dios. Muchos verán esto y confiarán en Jehová. Mis queridos hermanos, la esencia de la obra de la paciencia es esta: guardar los mandamientos, confiar en Dios nuestro Padre Celestial, servirlo con mansedumbre y amor cristiano, ejercer la fe y la esperanza en el Salvador, y nunca darse por vencidos. Las lecciones que aprendamos de la paciencia cultivarán nuestro carácter, elevarán nuestras vidas y aumentarán nuestra dicha. Nos ayudarán a ser poseedores dignos del sacerdocio y discípulos fieles de nuestro Maestro, Jesucristo. Mi ruego es que la paciencia sea un rasgo distintivo de los que poseemos el sacerdocio del Dios Todopoderoso, que con valentía confiemos en las promesas del Señor y en su tiempo, que actuemos hacia los demás con la paciencia y la compasión que buscamos para nosotros mismos, y que continuemos con paciencia hasta perfeccionarnos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, luego de haber escuchado el resto del mensaje del presidente Uchtdorf, mediten lo siguiente. ¿Qué otras impresiones recibe con este mensaje? Medite brevemente. Para finalizar, mediten lo siguiente. ¿De qué modo puede usted demostrarle al Señor que está dispuesto o dispuesta a ser paciente? Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo: la fe requiere que actuemos. Esto es correspondiente a Santiago 1, los versículos del 3 al 8, así como del 21 al 25. Y en Santiago capítulo 2, los versículos del 14 al 26, así como también en Santiago capítulo 4, el versículo 17. Ahora leeremos a continuación Santiago 1, los versículos del 3 al 8 y del 21 al 25, que dicen lo siguiente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, que tanto abunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque después de mirarse a sí mismo, se va y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. A continuación leeremos en Santiago capítulo 2 los versículos del 14 al 26, que dicen lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Para finalizar este bloque de lectura, leeremos en Santiago 4 el versículo 17, que dice: El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo sabe si alguien tiene fe en Jesucristo? ¿Cómo demuestran sus obras que tiene fe en Dios? Reflexione esas preguntas a medida que estudie o relea nuevamente las enseñanzas de Santiago en cuanto a la fe. Puede resultarle interesante también leer acerca de Abraham y Rahab, dos ejemplos que mencionamos hace unos momentos en la escritura de Santiago. Para ello, vamos a leer a continuación Génesis capítulo 22, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Y aconteció, después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y ensilló su asno, y tomó consigo a 2 criados suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y acomodó la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. A continuación se leerá en el libro de Josué el capítulo 2, que dice lo siguiente: Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Id, reconoced la tierra y Jericó. Y fueron, y entraron en la casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y se hospedaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado a los 2 hombres, y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía en aquel terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde ellos estaban y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y además lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas y a todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros te trataremos con misericordia y lealtad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros quedaremos sin culpa. Mas cualquiera que esté en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano alguna le toca. Y si tú denuncias este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y se fueron ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Entonces regresaron los 2 varones, y descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están acobardados delante de nosotros. Después de haber leído o escuchado estos relatos de Abraham y de Rahab, que son ejemplos que mencionó el apóstol Santiago, mediten lo siguiente. ¿Cómo manifestaron estos personajes su fe en Dios? Medite una última vez en este bloque. Los versículos que se leyeron en este bloque de lecturas pueden ayudarle a pensar en cómo ser un mejor hacedor de la palabra. Al estar leyéndolos o escuchándolos en un recurso de audio, anote las impresiones que reciba y haga planes para poner las acciones en práctica. A continuación se leerá en el libro de Mormón, el libro de Alma, el capítulo 34, los versículos del 27 al 29, que dicen lo siguiente. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él, por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan, por no tener valor, y es hollada por los hombres. A continuación leeremos en Tercer Nefi, el capítulo 27, el versículo 21, que dice lo siguiente. en verdad, os digo, que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Como subtítulo, las palabras que hablo tienen el poder de lastimar o bendecir a los demás. Esto es correspondiente a Santiago, capítulo 1, el versículo 26, y Santiago, capítulo 3, los versículos del 1 al 18. A continuación, leeremos Santiago 1, el versículo 26, que dice lo siguiente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. A continuación se leerá Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y enciende el curso de la vida, y es encendida por el infierno. Porque toda especie de bestias, y de aves, y de serpientes, y de criaturas del mar, se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entre las ricas metáforas que Santiago utilizó a lo largo de su epístola, algunas de sus más vívidas se encuentran en su consejo acerca del lenguaje. ¿Podría elaborar usted una lista de todas las formas en que Santiago describió a la lengua y a la boca? Y medite en lo siguiente. ¿Qué sugiere cada comparación o imagen acerca de las palabras que hablamos? Medite brevemente. A continuación, piense en algo que usted pueda hacer para bendecir a alguien por medio de sus palabras. Medite en ello mientras escucha Doctrina y Convenios, la sección 108, el versículo 7, que dice lo siguiente: Por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Como subtítulo: Como discípulo de Jesucristo, debo amar a todas las personas sin importar sus circunstancias. Esto es correspondiente a Santiago, capítulo 2, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin hacer acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y atendéis solícitamente al que trae la vestidura lujosa, y le decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí, de pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amados hermanos míos, oíd.
¿No ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Santiago amonestó a los santos específicamente para que no favorecieran a los ricos y despreciaran a los pobres. Mas su amonestación puede aplicarse a cualquier parcialidad o prejuicio que sintamos hacia otras personas. Puede resultar difícil reconocer las maneras en que juzgamos negativamente a los demás, pero el Señor ha prometido que nos ayudará a ver en qué aspectos necesitamos mejorar. A continuación leeremos en el libro de Mormón, el libro de Éter, capítulo 12, el versículo 27, que dice: Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Al estudiar con oración Santiago 2, los versículos del 1 al 9, que leímos al inicio de este bloque, explore lo que hay en su corazón propio y escuche las impresiones del Espíritu Santo, meditando en lo siguiente. ¿Siente usted que deba hacer algunos cambios en la manera en que trata a los demás o cómo piensa de ellos? Medite una última vez en este bloque. Con esto concluye Ven Sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Santiago. Lección asignada del 18 al 24 de noviembre de 2019, titulada Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores.